Un cordial saludo nuevamente para todos ustedes que nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de las diferentes redes sociales como son YouTube y Facebook principalmente, con este maravilloso mensaje de salvación. Dios les bendiga mucho y sean muy bienvenidos. Como siempre, les recordamos nuestro proyecto Escudriñando las Escrituras. Escrito está. Escrito está Lucas 4.8 @gmail.com. Ese es el correo electrónico. Hoy le tenemos un estudio extraordinariamente interesante. Pero antes, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Dándote gracias, oh Dios, por todas las bendiciones con que nos colmas a cada día. Gracias, mi Padre, por este nuevo día, por la vida, por la salud. Gracias por el conocimiento de este maravilloso mensaje de salvación. Y gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de ser colaborador tuyo en este maravilloso mensaje para que muchas personas lo puedan también tener. Acompáñanos, diríjanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar rápidamente. El estudio de hoy se titula Inspiración de la Biblia, parte 3. Inspiración de la Biblia, parte 3. Ya hemos tenido 2 estudios con relación a la inspiración de la Biblia. Hoy es la parte 3 y vamos a ver qué el Señor nos dice, si este va a ser el último o todavía queda alguno más. ¿Ok? Como habíamos dicho en los estudios anteriores, habíamos dicho y comprobado por la Biblia que Dios escoge personas, seres humanos, como nosotros, de carne y hueso, para comunicar su mensaje de salvación. Nuestro Dios inspira a esos hombres y mujeres. ¿Cómo los inspira? A través de visiones. Vamos a ir anotando. Visiones. A través de sueños. Se les revela a través de sueños. Y también les habla. Él utiliza muchas maneras para poder comunicarse con las personas que Él escoge. Esas personas lo que hacen es que sirven de comunicadores. Podríamos decir que son portavoces. En este caso, de nuestro Dios. Esas personas que Dios ha escogido, Dios los inspira a través de visiones, sueños, les habla. Esas personas reciben el mensaje de Dios y ellos se encargan de comunicárnoslos a nosotros, al resto de la humanidad. Y podemos preguntarnos por qué Dios hace eso. ¿Por qué Dios no viene y nos comunica el mensaje a nosotros directamente? Pues ¿saben qué? Haciendo una pequeña comparación, si Dios hiciera eso, es como si quisiéramos enseñar a un niño de 1 año esta ciencia. Física cuántica. ¿Han escuchado hablar de la física cuántica? Es una ciencia extraordinariamente complicada. No muchas personas se dedican a estudiar esto. Hay que ser una persona demasiado brillante. Pues es como si nosotros tratáramos de enseñarle a un niño de 1 año física cuántica. ¿Lo entendería?
El niño jamás lo podría entender. Pues entonces, nosotros tampoco entenderíamos el mensaje de Dios. Por lo tanto, Dios escoge ciertas personas de nuestro mismo nivel intelectual para que nos comunique a nosotros ese mensaje que Él tiene. ¿Okay? En la Biblia hemos dicho en varias ocasiones que el mensaje principal que nuestro Dios nos quiere comunicar es una persona. Ese es el mensaje principal de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El mensaje principal es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gloria sea su nombre. Vamos a probar rápidamente que el mensaje principal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a abrir la Biblia. Allí en Génesis, capítulo 3, los versículos 14 y 15. En esta ocasión estamos usando la Nueva Versión Internacional. Habíamos dicho anteriormente que vamos a utilizar diferentes versiones para que nos vayamos relacionando con todas las versiones, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente. Esto fue en la ocasión cuando nuestros primeros padres desobedecieron a nuestro Dios, cayeron en pecado. Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Eso fue una maldición que nuestro Dios le dio al animal, a la serpiente. Hoy en día vemos que se cumplió al pie de la letra. Todas las serpientes caminan arrastrándose. Pero en el versículo 15, entonces se refiere no a la serpiente, el animal, sino a la persona que está detrás de la serpiente. Y le dice que es, lógicamente, el enemigo de las almas, el diablo y Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta versión dice simiente. Hay otras versiones que la traducen como descendencia o descendiente. Pudiéramos decir entre tu descendiente y el descendiente de ella. ¿El descendiente de quién? De la mujer. ¿Qué mujer? De Eva, lógicamente. Era la única mujer que estaba allí. Y sigue diciendo, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto, mis amados hermanos y amigos, fue la primera promesa que el Señor le hizo a nuestros primeros padres de que iba a enviar un redentor o un salvador. Esa fue la primera promesa donde Dios les dijo, no está todo perdido, yo les voy a enviar un redentor. Allí, en Primera de Juan,
Vamos a ir leyéndolos de acá, porque son muchos los textos. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Saben que el diablo, Lucifer, el que la Biblia lo describe como Lucero, hijo de la mañana, fue el primer pecador. Por eso dice que él peca desde el principio. Pero no solamente es el primer pecador, sino que él también convence, incita, lleva a otras personas a pecar. Por eso fue que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. No se conformó con eso. Vino a la tierra y también quiso hacer pecar a nuestros primeros padres. Lamentablemente lo logró también. Por eso el Señor dice, el diablo peca desde el principio, pero después dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ven ustedes? Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, el Redentor. ¿Para hacer qué cosa? Deshacer las obras del diablo. Vamos a ver el otro texto que se encuentra en Hebreos, y aquí vamos a explicar algo bien importante. Hebreos capítulo 2 versículo 14, lo que estamos demostrando es que Jesucristo es el mensaje principal tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es sencillo. Lo que nos quiere decir es que nuestro Dios, el Hijo de Dios, se encarnó. Se hizo uno como nosotros. Siendo Dios, en su infinito amor y misericordia, tomó la carne y la sangre de nosotros, haciéndose uno con nosotros. ¿Pero para qué hizo eso? Sigue diciendo la palabra de Dios. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense lo importante que es lo que queremos destacar. La importancia de la misión. Salvífica de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Este concepto que les voy a presentar ahora, en estudios posteriores lo vamos a estudiar en detalle. Pero para que podamos entender lo importante de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el enemigo, el diablo, hizo caer a nuestros primeros padres en la desobediencia, junto con la desobediencia entró el pecado. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, inmediatamente se convirtieron en pecadores. Al convertirse en pecadores, el diablo introdujo en este mundo la muerte.
Pero no solamente esta muerte que nosotros conocemos. Sí, esta muerte que nosotros conocemos, donde todos pasamos por ahí, todos fallecemos, esta muerte, la Biblia la llama la muerte primera. La muerte primera. Nuestro Señor Jesús y sus apóstoles comparan esta muerte como si estuviéramos durmiendo. ¿Y por qué lo hace? Lo que pasa es que esta muerte es pasajera. Por eso es que en la ocasión cuando Lázaro muere y le dicen al Señor que él ha muerto, el Señor dice, nuestro amigo Lázaro duerme. No dice que él murió, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Por qué? Porque había pasado a esta muerte. Muerte primera, y es que estaba durmiendo. ¿Y por qué es pasajera? Porque la promesa de nuestro Señor Jesús es que si nosotros aceptamos este maravilloso mensaje de salvación, en ese día glorioso, cuando Él regrese, todos vamos a resucitar, vamos a volver a la vida. Todos los que hayamos aceptado el Evangelio. Pero allí en el huerto del Edén no solo se introdujo esta muerte por la que todos pasamos. Esta muerte es como consecuencia del pecado. ¿Ven? Esta muerte pasajera es consecuencia del pecado. Pero no solamente el diablo introdujo esa muerte, el diablo introdujo también otra muerte, que es la muerte eterna. ¿Ve? A esta muerte, la Biblia la llama la segunda muerte. Y esta muerte sí es eterna. Esta muerte sí es para siempre. Esta es la muerte a la que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La primera muerte es consecuencia del pecado. La segunda muerte es la paga del pecado. Pero alabado sea mi Dios. La muerte es la paga del pecado. Pero nos sigue diciendo Romanos 6:23, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea su nombre. Por eso, volviendo al texto, nos dice el apóstol que el Señor vino a destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte vicaria en la cruz del Calvario, en virtud de su sangre derramada, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y al nosotros confesar nuestros pecados, y Él nos limpia, nos perdona los pecados, entonces la promesa se hace real en nosotros. Tenemos vida eterna. Por eso dice que vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El enemigo tenía el imperio de la muerte, porque fue el que trajo el pecado en el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo
Gloria sea su nombre. Le arrebató, le quitó ese imperio. Y ahora usted y yo tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Gloria sea su nombre. Por si acaso hay alguna duda de que nuestro Señor Jesús es el centro del mensaje de la Biblia, vamos a ir un momentito al Antiguo Testamento, allí en Isaías capítulo 7, versículo 14. Nos dice el profeta Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente, la promesa de que iba a nacer el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. Isaías escribió esto, ustedes saben cuánto tiempo antes del nacimiento de Jesús. Él escribió esto alrededor de 700 años antes. 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Vamos entonces al Nuevo Testamento. Mateo 1, 18 y 19. Y dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, María se había casado con José y antes de unirse, ya María había concebido. Estaba encinta. Por lo tanto, José, para no infamarla, para no desacreditarla, quiso dejarla secretamente, para no difamarla. Pero ¿qué pasó? Nos sigue diciendo la palabra. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que acabamos de leer, Isaías, 700 años antes. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria sea su nombre. ¿Ven ustedes? Nuestro Señor Jesucristo es el centro del mensaje de salvación. Es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Por si hay alguna duda, vamos al otro texto. Hechos 4, 11 y 12 nos dice, este es el apóstol Pedro hablando: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ven? Están hablando de Jesús. Él quiere estar seguro de que ellos entiendan que está hablando de Jesús. Y mire lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea su nombre.
No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Salvador nuestro. Alabado sea su nombre. La Biblia tiene vamos a orar. Vamos a ir borrando por aquí. La Biblia tiene un paralelismo. Hay un paralelismo entre nuestro Señor Jesús y la Biblia. ¿Por qué decimos que hay un paralelismo? Porque la Biblia, al igual que nuestro Señor Jesús, es una combinación de la divinidad con la humanidad. Vamos a probar que nuestro Señor Jesucristo era Dios. Para probarlo, vamos rápidamente al capítulo 3 de Mateo, donde nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo venía en forma de paloma. ¿Y qué pasó? Y hubo una voz de los cielos que decía: ¿de quién era esa voz? Esa voz era de Dios el Padre. Dios el Padre estaba proclamando algo bien importante. ¿Y qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, que Dios el Padre estaba proclamando, estaba confesando que nuestro Señor Jesucristo era Hijo de Dios, era divino, era Dios. Hay otro pasaje donde también el Padre no se puede contener y confiesa lo mismo. En Mateo capítulo 17, versículos del 2 al 4, dice: y se transfiguró delante de ellos. Esto fue en la ocasión en que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró. ¿Saben lo que es transfigurar? Transfigurar es que nuestro Señor Jesucristo develó parte de su gloria como Dios. Nuestro Señor Jesucristo develó parte de su gloria como Dios que era, de una forma limitada. Lógicamente tiene que ser limitada, porque si los apóstoles vieran la gloria de Dios en toda su majestad, morirían. La Biblia dice que no podemos, el pecado que tenemos en nosotros no nos permite ver la gloria completa de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró y develó parte de la gloria que Él tiene como Dios a sus discípulos. Y miren lo que pasó. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso fue lo que vio el apóstol. El rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto nos recuerda en la ocasión cuando Moisés subía al monte para hablar con Dios. Cuando Moisés
bajaba del monte, el resto del pueblo decía, tápate la cara, no podemos verte, es que tu rostro resplandece tanto que no podemos verte. Por favor, cúbrete tu rostro. Y Moisés tuvo que ponerse un manto, porque no lo podían ver. Reflejaba la gloria de Dios. Qué enseñanza maravillosa tenemos en esto, hermanos. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros le dedicamos tiempo a nuestro Dios, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Él, ¿saben qué pasa? La gloria de Dios se refleja en nosotros. Alabado sea su nombre. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más vamos a reflejar su santa gloria. Alabado sea su nombre. Vamos a seguir, porque si no, no terminamos. Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él en el momento de la transfiguración. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres. Y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro pensaba que se iban a quedar mucho tiempo allí. Mientras aún él hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, nuevamente, ¿recuerdan lo que pasó en la ocasión en el bautismo? Nuestro Dios Padre proclamó que Jesús era su Hijo. Nuevamente aquí él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Por segunda vez, Dios el Padre proclama que Jesús es su Hijo. Jesús es Dios. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Otro texto que prueba que nuestro Señor Jesucristo es Dios, Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Nuevamente, la palabra de Dios lo confirma de tapa a tapa, de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo era Dios. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que nuestro Señor Jesús era 100% Dios. 100% Dios. Pero ¿saben qué? Para sorpresa nuestra, nuestro Señor Jesucristo también es Hijo del hombre, también es humano, como nosotros. Se los pruebo. Vengan. Mateo 17, versículo 9. Precisamente cuando estaban en el monte de la transfiguración, cuando van bajando, mire lo que pasó. Cuando descendieron del monte, donde estaba la transfiguración, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El Señor se refería a sí mismo como Hijo del Hombre. O sea, que nuestro Señor Jesucristo era humano también. Otro texto. Les dije que íbamos a tener varios textos en el día de hoy. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, este es el Señor Jesús hablando,
también el Hijo del Hombre, nuevamente refiriéndose al mismo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo se reconoce a sí mismo como Hijo del Hombre. No quiere decir, yo soy humano, igual que ustedes también. Yo tengo la humanidad, soy de carne y hueso. Vamos al otro texto. En Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Esta fue una ocasión maravillosa. Pero Esteban, esta fue la ocasión del apedreamiento de Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él vio el cielo abierto y vio a Jesús que estaba a la diestra de su Padre. ¿A quién? A Jesús. Y fíjese lo que dice en el próximo versículo. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Cómo lo describe? Como Hijo del Hombre. Y ya el Señor Jesús estaba en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el cielo con el Padre. Es decir, que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo permanecía con Él aún en el cielo. Que está a la diestra de Dios. Estaba a la diestra de Dios. Así que la Biblia, la palabra de Dios, nos confirma que nuestro Señor Jesucristo también era 100% humano. Difícil comprenderlo, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Por eso la Biblia le tiene un nombre especial a esto. ¿Saben cómo lo llama? El misterio de la piedad. Ese es el nombre que se le da a la combinación de nuestro Señor Jesucristo, de su divinidad con su humanidad. ¿Y saben qué? Ese misterio lo vamos a estar estudiando por los siglos sin fin de la eternidad. Sea su nombre. ¡Qué maravilloso! Habíamos dicho, vamos a ver. Habíamos dicho, a ver si le ganamos al reloj, que la Biblia tenía un paralelismo con Jesús, que era la divinidad y la humanidad. La Biblia también es una combinación de la divinidad, lo divino con lo humano. El instrumento que nuestro Dios utiliza, dijimos que la Biblia es inspirada, ¿verdad? El instrumento que Dios utiliza para inspirar la Biblia, ¿saben a quién es? Nada más y nada menos que a la tercera persona de la deidad. Al Espíritu Santo. Ese es el instrumento que Dios utiliza para inspirar a los hombres y mujeres a escribir su maravilloso mensaje de salvación. Por lo tanto, los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres están unidos en el plan para rescatar
a la humanidad de las garras del enemigo. Están unidos en el plan de salvación para rescatar a la humanidad de las garras del enemigo. Y cada uno tiene una función diferente, pero están ahí, están presentes. ¿Quieren ver? Allí en Nehemías, capítulo 9, versículo 30, nos dice: le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. ¿Cómo le testificó Dios? Con su espíritu. ¿Y a quién utilizó? A los profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en la mano de los pueblos de la tierra. Aquí vemos nuevamente la combinación, que es lo que estamos tratando de demostrar. La combinación del Espíritu Santo con la humanidad de los hombres. El Espíritu con los profetas. Vamos al otro texto. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. ¿Ven? Nuevamente, la combinación del Espíritu Santo con los profetas. La combinación de lo divino con lo humano. Vamos al otro texto. Segunda de Samuel, versículo 23, capítulo 23, versículo 2. Aquí sí que, como dicen en mi barrio, más claro no canta un gallo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Alabado sea nuestro Dios. Gloria sea su nombre. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, se ha encargado de inspirar a los hombres y mujeres para que nos escribieran su maravilloso mensaje de salvación. ¿Y saben qué? Aquí está, a disponibilidad nuestra. Gloria sea su nombre. Así que, tal como demostramos, mis amados hermanos, no podemos subestimar este maravilloso libro que tenemos. ¿Y saben qué? Todavía lo tenemos disponible. Va a llegar un momento en que se nos va a quitar. No subestimemos la palabra. Aquí Dios hizo un esfuerzo para combinar lo divino con lo humano, con tal de que usted y yo tengamos claro el mensaje de salvación, el camino hacia la vida eterna. Pero, como ustedes saben, el enemigo de las almas, el diablo y Satanás, siempre está metiendo su colita, ¿verdad? Y el enemigo, uno de los objetivos es falsificar. Todo lo bueno que Dios hace. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesús sobre el diablo. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. ¿Por qué ha sido un asesino?
porque como indujo a nuestros primeros padres a pecar, habíamos dicho que junto con el pecado se introdujo la muerte, las dos muertes. Por lo tanto, el diablo se convirtió en un asesino. Mató no solamente a Adán y a Eva, nos mató a todos. Porque al ser pecadores estamos destituidos de la gloria, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que dice que es un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y padre de la mentira. A través de la mentira, del engaño, fue que él logró que nuestros primeros padres cayeran en pecado, desobedecieran a Dios, le hicieran caso a él, a través de la mentira, a través del engaño. Él sigue siendo el mismo y nos trata de engañar a todos. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí el apóstol Pedro nos dice que van a haber falsos profetas y falsos maestros. Y también en otra parte de la Biblia dice que vendrán también falsos ministros. Dice entre el pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? ¿A qué pueblo? ¿Saben a qué pueblo se refiere? Vamos a quedar. Borrar aquí. Rapidito. El tiempo ya no está presionando. A ese pueblo. A la comunidad cristiana. Aquellos que han profesado seguir y creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Que se introducirán falsos profetas, falsos ministros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, solapadamente, herejías destructoras. ¿Qué son herejías? Herejías no son otra cosa que herejías. No son otra cosa que creencias. Doctrinas. Herejías son creencias y doctrinas que no están conformes a la palabra de Dios. Van a introducir herejías, creencias y doctrinas que ellos dicen que vienen de Dios, pero que no lo pueden comprobar con la palabra de Dios. A eso se refiere el apóstol cuando dice que introducirán herejías. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjense el poder que tiene. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, que el Señor nos está llamando la atención porque el enemigo todavía sigue suelto. Y el enemigo todavía sigue haciendo la obra que hizo en el huerto del Edén. Nos está tratando de engañar porque él sabe que está perdido y nos quiere llevar a todos con él. Ese es el objetivo. Por lo tanto,
hemos hecho aquí un paralelismo entre lo que hace Dios, el método que usa Dios, y el método que usa el enemigo. Dijimos que el enemigo siempre trata de falsificar lo que hizo Dios. Vamos a ver primero cómo es que Dios trabaja. Dios usa a sus comunicadores. Sus comunicadores son los profetas. ¿Qué es lo que los comunicadores hacen? Escriben y predican la palabra de Dios. En este caso, la Biblia. Él escogió a sus comunicadores, 40 en total, para escribir la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos trae la Biblia? La Biblia nos trae salvación y vida eterna. Si seguimos al pie de la letra lo que nos dice la Biblia, vamos a obtener la salvación y la vida eterna. ¿A quién se le predica? A toda la humanidad. Y será predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todos, sin excepción. Pero no todos la reciben, no todos la creen. Algunos la recibimos y la creemos. Y a nosotros, los que la hemos recibido, hemos sido renacidos. Hemos vuelto a nacer. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y a todos nosotros, los que hemos recibido la palabra de Dios, componemos el pueblo de Dios. Vamos a ver lo que hace el enemigo para que vean que es muy parecido.